Jóvenes, buenas tardes, soy el profesor Denis. Vamos a desarrollar un tema más del curso de trigonometría. Hoy día que estamos jóvenes, hoy día estamos 13, ¿sí? El 3 de septiembre. Jóvenes, entonces el tema de desarrollar es reducción al primer cuadro. Son aquellos ángulos que se encuentran en el segundo, tercero y de qué manera lo vamos a reducir y para que se encuentre en el primer cuadrante. Profesor, reducción al primer cuadrante. Ahí lo tenemos, ¿sí? Ahí lo tenemos. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a realizar? Tenemos tres maneras de hacerlo. A partir de eso, hacemos tres casitos que nos va a ayudar usando los signos, ángulos menores que una vuelta, mayores que una vuelta y ángulos negativos. Profesor, para eso vamos a usar los ángulos cuadrantales. Es decir, los ángulos cuadrantales vamos a usar para poder reducir esos ángulos que son menores que una vuelta, mayores que una vuelta. Entonces, si deseas, por ejemplo, si el ángulo se encuentra en el segundo cuadrante, hay dos maneras de desdoblarlo. A través, puedes usar el 90, el 180. Si tú usas el 90, entonces va a ser 90, 90 más algo. Si tú deseas usar para desdoblar este ángulo que se encuentra en el segundo cuadrante, va a ser 180. Si deseas usar 180, va a ser 180 menos algo. ¿Te das cuenta? Ahora, si el ángulo se encuentra en el tercer cuadrante, hay dos maneras o dos posibilidades de desdoblarlo, usando el 180 o el 270. Si deseas usar el 180, va a ser 180, 180, 180 más algo, más el ángulo. Si deseas usar el 270, 270 menos algo. ¿Te das cuenta? Si el ángulo se encuentra en el cuarto cuadrante, hay dos maneras de doblarlo. Si deseas usar el 270, va a ser 270 más algo. Si deseas usar el 360, va a ser 360 menos algo. Porque si pasa ya está reducido. Entonces, solo el 360 usa el menos, si te vas a dar cuenta. Ahora, esto se aplica para ángulos positivos y menores que una vuelta. Tenemos dos maneras de hacerlo. A través, usamos los cuadrantes, usamos los cuadrantales del eje X. Entonces, cuando usamos los cuadrantales del eje X, tenemos, si por ejemplo la razón trigonométrica de un ángulo más o menos, puede ser más o menos, si es más, para este lado que es 180, si es menos, para la parte de arriba. Entonces, con respecto al eje X, si es 360, menos, porque si hacemos por acá ya se encuentra, entonces ya no es importante, porque dice reducción al primer cuadrante. Entonces, profesor, ¿qué hace? Siempre va a ser a la razón trigonométrica del ángulo que se del ángulo del último ángulo. ¿Te das cuenta? A razón trigonométrica del ángulo de alfa. ¿Sí? Acuérdate siempre razón trigonométrica de alfa. Y ahora es respecto al signo, muy importante. Profesor, es muy importante respecto al signo. ¿Qué signo va a tomar? El signo va a depender de la razón trigonométrica que tú de la razón del ángulo que deseas reducir al primer cuadrante. Va a depender del signo, ¿sí? No depende de lo que obtienes, va a depender de la razón trigonométrica de ese ángulo que deseas reducir. ¿Dónde se encuentra? Ese signo va a determinar con respecto a lo que tú deseas obtener. Entonces, es importante esa parte. Ahí tenemos algunos ejemplitos. Profesor, ahora si usamos los cuadrantales en el eje Y, usamos los cuadrantales en el eje Y. ¿Qué dice? Es la razón trigonométrica de 90 más algo. Profesor, ¿y por qué 90 no puede ser menos algo? ¿Por qué no puede? Profesor, si hablamos de 90 menos algo, ya se encuentra en el primer cuadrante, entonces ya no necesita reducir, entonces es por eso que es positivo. Profesor, ¿y qué va a ser? Va a ser igual a la corrazón. ¿Corrazón de quién? De la razón trigonométrica. Por ejemplo, si es seno, coseno. Si es tangente, cotangente. Si es secante, cosecante. Así de igual manera sucede para 270. ¿Sí? 270 sí puede ser positivo o negativo. Si es 270 más algo o 270 menos algo. Entonces, eso es importante. Ahora, profesor, ¿y el signo? También. El signo va a depender de quién. De la razón trigonométrica de dicho ángulo que deseas reducir. De ese va a depender el signo que tome la corrazón con el ángulo final, ¿sí? Con este ángulo final. Siempre va a ser la corrazón por el ángulo final y el signo va a depender de la razón trigonométrica de este ángulo, de esta razón trigonométrica del ángulo que desea reducir. Entonces vamos a las aplicaciones. Las aplicaciones que nos dice campeón. Mira, nos dice 180 más algo, seno.
Seno. El seno, tú sabes muy bien. Acá te voy a aclarar, profesor. Acá, mira, vamos a poner acá. Todas las razones. Todas las razones trigonométricas son positivas. ¿Sí? Vamos por acá. Vamos a recordar. ¿Y acá quién es? Profesor, es el seno. Seno y la cosecante. ¿Sí? Y la cosecante. ¿Quiénes son, profesor? Este de acá son positivos. ¿Te das cuenta? Profesor, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante, profesor, es la tangente. ¿Y qué más? La cotangente. Esos son los positivos. Y acá, profesor, es el coseno. ¿Qué más? La secante. ¿Quiénes son? Son positivos. Acá secante, ¿ah? Secante, disculpa, siempre secante, positivos. Entonces, ese ya lo sabemos ya. Profesor, dice seno de 180 más, va a ser 180 más algo. Profesor, es 180. Ah, si es 180, usamos el eje X. En el eje X, el resultado que va a ser la misma razón trigonométrica. Pero el signo de quién va a variar, va a depender de donde tú que deseas reducir. Profesor, es 180 más algo, 180 más algo. Y el seno en el tercer cuadrante, ¿qué es? Es negativo. Muy bien, es negativo. Entonces vas a poner acá menos, siempre la razón trigonométrica por el ángulo final que es alfa, menos seno de alfa. Vamos al siguiente, es coseno de 360 menos algo. 360 menos algo. Profesor, menos algo. Es coseno. Y el coseno, entonces ese ángulo se encuentra en el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante el coseno, ¿qué? ¿Es negativo o positivo? Positivo, porque se encuentra. Entonces va a ser el coseno. Va a ser el coseno, ¿por qué, profesor? Coseno de alfa, positivo. Ahora el coseno de 90. 90. Usamos los cuadrantales en el eje Y. Sabes que cambia a su corrazón. La corrazón es coseno de 90 más algo. 90 más algo. 90 más algo. Profesor, se encuentra en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, el coseno que es negativo. Pero profesor, es negativo. Pero su corrazón, ¿qué es, profesor? Su corrazón es el seno, siempre con el ángulo final. Ahora la cosecante, 270 más algo. 270 más algo. Cosecante, 270 se encuentra en el cuarto cuadrante. La cosecante en el cuarto cuadrante, que es negativo. Entonces acá va a ser, ¿a qué va a ser igual, profesor? Va a ser igual a qué? A su corrazón, secante de alfa. Es negativo porque no se encuentra ahí. Entonces, eso es importante, ¿ya? Ya tenemos en la primera parte para ángulos menores que una vuelta. Profesor, ahora tenemos para ángulos positivos mayores que una vuelta. ¿De qué manera cambió? Mira, observa. Esto se va a hacer para ángulos mayores que una vuelta. Mayores que una vuelta. Donde va a ser igual a su razón trigonométrica por su ángulo final. ¿Sí? Profesor, ¿de qué manera? De esta manera se hace a través de una división o también de otra manera, mira, de una división. Le pones aquel ángulo que deseas reducir, lo vas a dividir entre una vuelta, ¿sí? El residuo te indica el ángulo reducido al primer cuadrado, donde n debe ser un número entero. ¿Y cómo se llama este de acá, profesor? Se llama residuo. Ahí está. Vamos a aplicar. Profesor, seno de 400. 400 es, divídelo, 360 más algo. ¿Qué, profesor? El seno va a ser igual 360 más algo. 360 va a ser una vuelta más ¿cuánto, profesor? Más 40. ¿Y a qué es igual, cambio? Profesor, es igual a qué? A la razón trigonométrica por su ángulo final. Seno de 40 grados. El siguiente, coseno, es 800. 800 es 2 vueltas más algo. 720 más ¿cuánto? Profesor, el coseno va a ser igual a ¿qué? 2 vueltas más 80. ¿Y a qué es igual? A su razón trigonométrica, que es el coseno de 80 grados. Ya está. Ahora ya no puedes, ahora es un número más grande. Entonces, ¿qué tienes que hacer, campeón? Profesor, voy a hacer lo siguiente.
voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer la división respectiva. Profesor, voy a hacer la división respectiva. Por acá y por acá. Mira, observa. Profesor, mira, observa. Profesor, ¿qué va a hacer? Vas a poner el ángulo. ¿Qué ángulo que deseas reducir? 8.000. 8.000. ¿Entre quién? En una vuelta 360. ¿Cuánto? ¿Equivale a cuánto? Profesor, es 22. Mira, es 22. Mira, vamos a multiplicar 36 por 22. Profesor, es 72 más 72. ¿Estamos de acuerdo? 22, 72. Acá sería 2, 9, 7. 7.920. Entonces, profesor, acá es 7.920. ¿Cuánto queda el residuo, profesor? Queda 80. ¿Cuántas veces, profesor? 22. Entonces, profesor, ¿qué hacemos acá, campeón? Observa por acá, mira, observa, 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 observa. Profesor, el resultado va a ser, o si no por acá, el seno de ¿cuánto, profesor? De 80 grados. Ya está. ¿Ves? Ahora pasemos al siguiente, cuando ya profesor, ya no está en grados hexagesimales, está en sistema radial. Profesor, de esta manera, mira, ve. Profesor, por acá, hace su rayita respectiva para la división, hace su rayita respectiva para la división. Por acá también. Por acá también. Mira, observa. Profesor, por acá, mira. Mira, ve. Profesor, ¿acá qué es? Acá es 309 de pi séptimos. Y tú sabes que una vuelta. Profesor, ¿y cómo yo lo relaciono así 2pi y 7? Ah, mira, dale forma, mira, ve. Pero que no se altere esto. Va a ser igual esto, mira, ve. 2pi, ¿por qué, bro? 7 sobre 7. ¿Te das cuenta? 7 se va, mira, no altera, 7 se va y te queda lo mismo. Entonces, ¿en qué se convierte esto? 7 por 2pi, ¿cuánto sería? Ah, profesor, 7 por 2pi. ¿En cuánto se convierte? Se convierte en 14 pi séptimos. Ah, profesor, mira, ve, se parecen. Ah, entonces dale, ya les he dado forma. Y te das cuenta, mira, ve, 14 pi entre 7, 2pi, no se altera. Entonces es importante que usando tu álgebra le des forma para que tú puedas obtener. Es como decir, este es tu x y este es tu y. Tienes 309x, 14x. ¿Y cómo puedes saber? Ah, profesor, algo cercano. Mira, es 22, mira, vamos a calcular. 14 por 22. 28 más 28. ¿Qué te das cuenta? 8, 308. Entonces, ¿qué va a ser, profesor? Entonces acá es 22, 308. ¿Qué, profesor? Pi séptimos. ¿Y qué te hace la resta respectiva y te queda pi séptimos? Ah, profesor, me queda pi séptimos. Sí, me queda pi séptimos, profesor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Profesor, haciendo un espacio respectivo por acá, te sale la tangente de pi séptimos. Esa es la respuesta. Entonces, es importante que ahora vamos a hacer unas ciertas acotaciones a través de una observación que nos dice seno de 2pi. ¿Te das cuenta que da una vuelta y queda en el mismo lugar? No ha avanzado. No ha avanzado. Y si en el mismo lugar, no avanza. Otra vuelta, no avanza. Entonces se queda en el mismo lugar. Entonces, ¿en qué va a quedar? Ah, profesor, cuando tenemos vueltas pares, las vueltas son pares, ¿qué te va a quedar, profesor? Vueltas son pares. ¿Qué te va a quedar? Se va, pues, campeón. Se va. ¿Y qué te va a quedar? Ah, profesor, acá me va a quedar seno de x. ¿Sí? Seno de x. ¿Te das cuenta? Seno de x. Ahora, profesor, coseno. De igual manera, he vuelto a par. Entonces, profesor, ¿qué te va a quedar? Coseno de x. Coseno de x. Acá, pues. Y tú sabes que acá en el primer cuadrante todos son positivos. Muy bien. Ahora el seno de 3pi. Profesor, 3pi. ¿Te das cuenta? Va a ser de esta manera. Mira, ve. Mira, observa. Es igual a cambio. Seno 2pi más pi menos x par. Se va. Se va. ¿Qué te queda? Te va a quedar, mira, te va a quedar seno de pi menos x. Profesor, es pi menos x. Ah, profesor, es pi. Pi, mira acá, pi. ¿Sabes qué enseñé? Acá es pi. Llega pi. Acá es 2pi. Acuérdate, una vuelta, media vuelta, pi. Una vuelta entera, 2pi. Es pi.
pi menos x. ¿Qué es? Es el seno. Y el seno, ¿qué signo tiene? El seno en el segundo cuadrante es positivo. Entonces es importante que te des cuenta de esta parte. Entonces acá vamos a hacer para que te des cuenta, pi menos x es igual a seno de pi. Acá es igual a seno de x. Y esa es tu respuesta. ¿Te das cuenta? Es igual, sucede acá, ¿no? Sucede acá, mira, 5. Es 4 más 1. 4pi más 1. Como es 4pi, se va. Es par. Siempre es par y se va a ir. Porque ya una vuelta y vuelta y no ha avanzado nada. Y te sobra un pi, va a ser pi. Pi. Pero es menos. Retrocede. Se va a encontrar en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante el coseno, ¿qué es? Ah, profesor, en el segundo cuadrante el coseno, ¿qué es? Es negativo. Muy bien, negativo. Entonces va a ser menos coseno de x. Siempre se pone la razón trigonométrica por el ángulo final. Ya está. Compruebas, hace la misma comprobación y ya está. Profesor, ahora vamos a reducir cuando los ángulos son negativos. ¿De qué manera cambio? Mira, cuando es el seno, que es el signo sale, seno de x, y cuando es el coseno lo suprime. ¿Qué suprime? Que ya no aparece el signo. Y cuando es la tangente sale el signo, tangente de x. Y cuando es la cosecante sale el signo que te queda cosecante de x. Y cuando es esto, lo suprime. Entonces vamos a observar la secante. Vamos a observar, ¿te das cuenta? Y acá la co también sale. ¿Te das cuenta? En donde ya no aparece el signo. En el coseno y su inversa. Entonces, a partir de esto, de esta tablita, nos vamos a ayudar a resolver lo que tenemos acá. Observa. Profesor, seno. Seno. El signo sale. Seno. ¿Seno de cuánto? De 400. Profesor, es 400. Mira, 400. Lo divides entre 360. ¿Cuánto sobra? Tú sabes que esto es igual. Profesor, 400. Seno es igual a ¿quién, profesor? 360. O también, mira, ¿qué haces? Observa. Mira, ¿qué haces? Aplicas lo que está acá, mayores que una vuelta, ¿no? 400, este es nuestro borrador. 400, mira, 400 por una vuelta, 360. Profesor, pasa a dividir, ¿cuánto te queda? Me queda 40. Y siempre va a ser, va a ser igual a ¿quién, campeón? Va a ser, acá hay una vuelta, acá hay una vuelta más 40. Entonces, ¿a qué es igual esto? Profesor, es igual al seno de ¿quién? Seno de 40 grados. Pero negativo, ¿sí? Ahora vamos a 1500. Profesor, en la tangente sale el signo tangente. ¿Tangente de quién? De 1500. Profesor, 1500, ¿a qué es igual? 1500 es, acá mira, vamos a borrar esta partecita. Señor. 1500, 360. 4, ¿no? Mira, 4. 4, 20, 0, 24 llevas 2, 14. 14. ¿Y cuánto te queda? 60. Profesor, acá la es de 60 grados. Entonces, este de acá es lo que vas a colocar. Entonces, profesor, va a ser igual a ¿quién? Profesor, va a ser igual a la tangente. Disculpa por acá. ¿Sí? Disculpa, ¿qué va a ser? Profesor, va a ser la tangente. Tangente, negativo. ¿Tangente de cuánto? De 60 grados. ¿Te das cuenta? Ahora con 5000 también haces lo mismo. Pero es el seno, profesor. Es el seno. ¿Seno qué? Extrae el signo. Profesor, extrae el signo. Ahí está el seno. Profesor, ¿y tú cuando divides esta cantidad? Mira, por acá. Profesor, vamos a dividir esa cantidad. Mira, vamos a dividir. Profesor, ¿qué dices? Profesor, es 500, 5000 entre 360. ¿Sí? Divide eso es 1, 360. ¿Cuánto te queda acá?
¿Cuánto te queda ahí? ¿Mm? ¿Cuánto te queda? 360. ¿Cuánto sale acá, profesor? 140, ¿no? 140, ¿no? 140. ¿Sí? 140. Y de ahí bajas el cerito. ¿Qué hace, profesor? 140 sería 3, ¿no? 3. 1080. ¿Y cuánto sobra? 320. Acuérdate, base. Profesor, ¿y 320 ya puedes reducirlo? No, todavía, campeón. No, todavía, joven y señorita. No puedes reducirlo. 320. Profesor, pero 320 tú lo puedes expresar menos. ¿Menos quién? 320 tú lo puedes expresar entre 360 menos 40. Sencillo. Profesor, 360 menos algo. 360 menos algo. Profesor, es seno. Pero el seno no está acá. Entonces, ¿qué? Es negativo. Muy bien. Profesor, esto va a ser así, mira. Negativo, negativo del seno de 40. Haces menos por menos, más seno de 40. Ahí está. Ahí está. Ahora la tangente, ¿cómo haces, profesor? Ah, esto aparece, joven. Es importante. El sino también lo puedes sacar, lo puedes extraer al otro lado o también haces lo mismo. Profesor, vas a comprobar. El sino es extraerlo o también haces lo mismo. Mira, si tú lo extraes, mira, va a ser menos 180 menos x. Este sino es tangente, mira. ¿Sí? Pero también lo puedes hacer esto. Menos pasa al otro, tangente. Tangente de 180 menos x. Por eso 180 menos 180, mira. 180 menos es segundo cuadrante, cae el segundo cuadrante, cae el ángulo. Entonces, en el segundo cuadrante la tangente que es negativo. Si es negativo, menos por menos, más tangente de x. ¿Te das cuenta? Entonces, también lo puedes hacer así. O, profesor, ¿qué haces? También lo puedes sumar 360. Entonces, pero vamos a hacerlo por el menos, para que entiendas. Acá, tangente menos 180 menos x. El menos sale. Tangente de 180. Acá sabes que la tangente, acuérdate, tú sabes que la tangente dice que es tangente 180 menos x. 180 menos segundo cuadrante. El segundo cuadrante es negativo. Como sale negativo, menos por menos, más, acuérdate, analiza más tangente de x. Ya está. Entonces ya tenemos todo lo necesario para poder hacer esto lo que está acá. Profesor, esto lo veo difícil. No, cambio, no lo veo difícil. Mira, observa. Profesor, tú tienes 27, tienes que buscar un número que multiplica. Desdóblalo, mira, de esta manera. Mira por acá. Profesor, este es igual. El cos, acuérdate, el cos. ¿Cómo podemos desdoblar esto? Profesor, tú sabes que este de acá es igual, mira. 13 pi más pi sobre 2. ¿Estamos bien? Menos x. Menos. Profesor, este de acá, ¿qué es? Seno es, ¿qué es? 18 pi. ¿Sobre quién, profesor? Menos, más pi, ¿no? Menos x. Profesor, acá te cuenta que es 12 pi, acuérdate. Es 12 pi, este de acá es 12 pi más pi medios. ¿Sí, profesor? Tú haces operación acá, mira, tú lo haces operación, o si no acá también lo puedes colocar. Acá vamos a dejarlo lo mismo, 13 pi. Esto de acá tú lo puedes convertir. Tú sabes, con despar se va. Entonces acá te va a quedar acá, profesor, me va a quedar coseno de 12 pi más pi medios menos x. Disculpa, acá no lo puse el x, ya está. Menos el seno de pi menos x. Profesor, se va, ¿no? Se va. ¿Qué te queda? Pi, esto. Te queda n coseno de pi más pi medios. Ahí determina. Menos seno de pi menos x. Ya está.
Mira, profesor, acá. Pi. Pi, ¿ah? Se encuentra acá. Pi se encuentra acá. Después, ¿qué dice? Va a avanzar. Va a avanzar. Se encuentra pi más pi medios. Te queda acá. 270. 270 menos algo. Profesor, 270 menos algo. Pero cuando es 270, acuérdense. 180 llega y después avanza pi medios. Te queda acá. 270. Si se encuentra en 270 es su corrazón, que es el seno. Es el seno. Acuérdate, primero vamos a poner eso, ¿eh? Es el seno. Es el seno. ¿El seno de quién, profesor? El seno. 180, acuérdate, ¿eh? 180, dice 270, queda acá menos algo, menos algo, menos algo. Ah, se va a encontrar en el tercer cuadrante. Entonces, va a encontrar en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, ¿el seno qué es? Es negativo, profesor, es negativo. Entonces va a ser negativo, negativo. Profesor, ahora, paréntesis. ¿Qué dice? Seno 180, 180 menos algo. Profesor, 180 menos algo. ¿Sí, profesor? 180 menos algo. Date cuenta, mira, 180 menos algo. Profesor, a este lado, mira. 180 menos algo. Ya era 18 pi, se queda par, 180 acá, ¿sí? Es o pi menos algo. Acá es positivo. Muy bien, es positivo. Entonces va a quedar acá, te va a quedar seno. Seno. ¿Sí? A campeón. Entonces acá, mira, mira, observa. ¿Sí? Entonces ahí te va a quedar esto, ¿ya? Profesor, te va a quedar esto, mira. ¿Seno de qué? ¿Seno de qué? Seno de X. Profesor, ¿y por qué ha salido positivo? Mira, ve, es pi. Acuérdate que pi es media vuelta en radianes. ¿Y a qué equivalen 6 180. Va a estar acá de nuevo, mira, ve. 180. ¿Qué dice? Menos, ¿no? Menos. Menos. Si 180 menos, segundo cuadrante. ¿En el segundo cuadrante qué es? Profesor, ¿en el segundo cuadrante qué es? Es positivo. Entonces te queda menos, menos. Y este resultado de acá va a ser igual a ¿quién, campeón? Va a ser igual a n igual a ¿quién? Menos 2 veces seno de x. ¿Te das cuenta? Mira, acá es coseno, te queda menos. O también acá, coseno es pi. Mira, coseno es esto, más te queda pi hasta acá, pi medios. Y después dice menos 270 menos. Retrocede y acá es ese que es negativo. Pero cuando es 270, ¿270 qué es? Su corrazón, seno. Acá es 180. Ah, se encuentra en el eje X, la misma razón, su sin. Entonces es importante que te des cuenta, ¿ya? ¿Por qué es negativo? Porque el coseno acá es negativo. Siempre depende el signo de la primera, no de lo que tú determinas su corrazón. Siempre del inicio, menos. Acá no ha cambiado nada, menos. Si a menos, acá te queda positivo o negativo. Entonces es importante esa parte. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto volver a colaborar con su conocimiento. Muchas gracias. Será hasta otra oportunidad. Suscríbete a mi canal, campeón. Nos vemos.